En esta semana vamos a iniciar un nuevo tema que es con relación a la literatura fantástica, ¿sí? Entonces vamos a observar lo siguiente para que podamos comprender de qué se trata. Bueno, tenemos allí en pantalla donde dice qué es la literatura fantástica, ¿cierto? Ese es el nuevo tema que vamos a ingresar en esta semana. Allí dice, la literatura fantástica son cuentos y relatos de ficción. ¿Qué quiere decir? Que no todo es realidad, ¿sí? Que exageran en eso que nos están mostrando. Aquí dice, ambientados generalmente en lugares o mundos imaginarios, o sea, lo que les gusta a ustedes, lo que les gusta a Joan Cortés, lo que les gusta a Joan Pabón. ¿Cierto, Joan Pabón, que a usted le gusta mucho la ciencia ficción? ¿Cierto, Joan? Sí, profe, me gusta mucho vivir en mi imaginación. Ok, de igual manera también le gusta a Gabriel y le gusta a Joan Cortés. ¿Cierto que sí, Joan Cortés? Bueno, allá Sí, profe. dice en los que la magia y los elementos sobrenaturales son parte integrante del trama y del ambiente. Cuando hablamos del trama, estamos hablando de la temática, de la acción en sí de esta literatura. Entonces, vamos a retomar. Por ejemplo, allí dice, en otras palabras, quiero que alguien me diga qué entendimos por literatura fantástica. Entonces, por ejemplo, Alejandra, ¿qué entendiste por literatura fantástica? ¿Qué me puedes decir? Profe, que son cuentos y relatos cortos de la ciencia ficción. Ok, cuando hablamos de ciencia ficción, ¿a qué hace referencia, Joan Pavón? ¿Qué dijo, profe? No lo logré escuchar. Que cuando hablamos de ciencia ficción, ¿a qué hace referencia? Dijo, explícame ese término de ficción. ¿Qué es eso? Ficción es lo que no existe, pero lo que uno se crea. Muy O bien. sea, ¿Qué? Cuéntame. como las películas de hoy en día de dragones, de robots, del futuro, Caballeros. de todo eso. Caballeros. Muy bien, muy bien. A medida que yo les vaya dando la palabra, por favor, es que podemos activar el micrófono. De resto, no lo podemos hacer. Joan Cortés, los mundos que se crean en esta literatura fantástica son de qué tipo? ¿Qué me puedes aportar allí? En algunos casos pueden ser ficticios, fantásticos, realistas y en algunos casos, pues, de fantasía Muy o bien, inventados por un buen actor. muy bien, excelente, excelente. Ahora, vamos a pasar a lo siguiente, vamos a comprender cuáles son esas características de la literatura fantástica, ¿sí? Entonces, decimos allí, la fantasía por su parte es un mundo real o bien introduce en él elementos sobrenaturales, tales como magos, brujas, duendes, monstruos, demonios, elfos y demás. En otras ocasiones crea mundos completamente imaginarios con sus propios pueblos, costumbres, historia y geografía. La Tierra Media, el mundo en el que se desarrolla El Señor de los Anillos. ¿Nosotros hemos visto la película del Señor de los Anillos? ¿No? Bueno, ¿quién ha visto la película del Señor de los Anillos? ¿Quién me puede contar? ¿Alguien me quisiera contar quién ha visto la película del Señor de los Anillos? ¿Alguno? Pero vamos a activar el micrófono para escuchar, a ver, ¿quién ha visto la película del Señor de los Anillos? A ver, ¿quién me puede contar? Yo, pero A ver, Andrés no Felipe. completa. Bueno, entonces, cuéntame alguna característica de esta película del Señor de los Anillos. ¿Qué fantasía, por ejemplo, se podía evidenciar en esta película, Andrés? Cuéntame. Es que habían elfos, habían Demonios. ¿Qué más?
Dijimos que los personajes característicos de la fantasía son los elfos, los demonios, las brujas, los magos. ¿Me hace falta alguno? Mm, espíritu. Los dragones. Los dragones, muy bien. Seres sobrenaturales. Seres sobrenaturales, listo. Entonces, Sailí, en cuanto a lo que es la literatura fantástica, ¿qué me podrías aportar, hija? ¿Qué dices? Pues que es todo aquello inventado por la imaginación. Es todo aquello inventado por la imaginación. Muy bien. Oscar, ¿qué me puedes decir de una de las características de la ciencia ficción? Cuéntame. ¿Nada? Daniel, ¿qué me puedes decir? Dani, ¿qué me puedes decir de una de las características de la ciencia ficción? Que pues se crean en un mundo ficticio, como usted ya lo nombró, también como ya lo nombraron, que se trata de magos, elfos, etcétera, y una de las características que podemos encontrar, pues es que todo es inventado, o sea, es un mundo que no es realidad. Ok, es un mundo que no es realidad. Excelente. Esas son las palabras claves, ¿sí? Es un mundo que no es realidad, no lo inventamos, no lo creamos, ¿sí? Inclusive hasta los personajes son fantásticos, pertenece al mundo de la fantasía, o sea, es un mundo que no hace parte de nosotros, sino que nosotros lo creamos para, como quien dice, valga la redundancia, para recrear la vida en la que estamos. ¿Listo? Entonces, vamos nuevamente a compartir lo siguiente. Entonces, allí aparece lo siguiente. Dice, características en cuanto a su estructura. Entonces, Joan Cortés, ¿qué aparece allí? ¿Me podrías acompañar en la lectura, por favor? ¿Qué dice? Mayormente la literatura fantástica es de tipo narrativo. Tiene elementos sobrenaturales o inexplicables que crean una ruptura con la realidad. Bueno, Puede dejar, para Joan, un momentico. Cuando decimos que tiene elementos sobrenaturales, ¿qué quiere decir? Que exagera, ¿sí? Es algo inexplicable, ¿por qué? Porque es que es algo que solamente ocurre en la fantasía, no ocurre en un mundo real. ¿Listo? Sigue, Joan Cortés, la siguiente. Sigue, hijo. puede dejar al lado las leyes físicas y las normas convencionales. La irrupción de lo fantástico suele causar miedo en los personajes. Por eso, muchas veces está relacionado con el género de terror. Estimula la imaginación del receptor. Tiene sus orígenes en la mitología y los relatos antiguos. Muy bien. Son frecuentes las metamorfosis, las alteraciones del tiempo o el espacio, los portales o dimensiones paralelos, la introducción del sueño en la realidad, invención de nuevas criaturas fantásticas como unicornios, dragones, aves fénix o centauros. Centauro, muy bien. Fíjense que cuando aquí hablamos de las metamorfosis, quiere decir que son cambios, ¿sí? Empezamos de esta manera, luego vamos a esta y finalizamos de esta forma. Entonces, a eso le llamamos metamorfosis. Todos estos personajes que participan de la literatura fantástica sufren cambios, ¿sí? Pueden empezar de pronto de una forma, transcurren de otra y finalizan de tal manera, de tal forma de que pueda llamar la atención de esa persona que observa o de esa persona que lee un texto de la fantasía, ¿sí? Inclusive, invención de nuevas criaturas fantásticas, como los unicornios, el ave fénix o los centauros. Esas figuras creo que ustedes las mencionan mucho en medio de sus juegos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué juegos podemos nosotros encontrar, ¿sí? En la vida diaria que ustedes me puedan compartir en este instante. ¿Qué juegos podemos encontrar nosotros? A ver, ¿quién me puede decir? ¿En qué juegos podemos encontrar el ave fénix, los dragones? ¿Qué me puede decir? A ver, Joan, ¿en qué juego podemos encontrar el ave fénix o los dragones? Ah, en juegos de rol, en juegos de mesa, esos típicos juegos de caballeros y todo eso. También vale los juegos que uno se instala en el celular, profe.
Ajá, muy bien. Mire, recuerde que la literatura se puede vivir de muchas maneras, ¿sí? Entonces vea que todo lo que hacemos hace parte de un mundo en la literatura, ¿sí? Podemos ver diferentes mundos. En este momento pues estamos analizando lo que es la literatura de la fantasía, que es un mundo totalmente de ficción, pero que nos entretiene, nos divierte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sus personajes lo hacen así. Helen, cuéntame, ¿qué sería lo más importante de esta literatura de la fantasía? Cuéntame, hija. ¿Qué sería lo más importante de la lectura? ¿Qué, profesora? ¿Qué sería lo más importante de la literatura de la fantasía? A ver. Primero, uno a veces, pues, cuando ve películas o se lee un cuento de fantasía, uno se pone, o sea, se mete a veces dentro del rol Ajá. de algún, esto, de alguna o algo así. Bueno, lo que quiere decir Helen es que cuando nosotros leemos un texto de ficción, nosotros entramos a ese mundo, de tal forma de que hay veces creemos esa historia, ¿cierto? ¿A alguno le ha pasado eso, cierto que sí? Que nos metemos tanto en esa historia que nos imaginamos estar allí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como esa puerta imaginaria en donde ingresaba un personaje en una película y pasaba a otro mundo. Así como la historia de Alicia en el País de las Maravillas, que se iba a través de ¿qué? De un árbol y llegaba a un bosque enorme, ¿cierto que sí? Eso hace parte de la ciencia ficción. Y todos esos personajes que hacían parte de esta película, de esta historia, hacen parte de la literatura fantástica. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de ya la parte de la estructura como tal de un texto de la literatura fantástica, el texto de la literatura fantástica es similar a la parte de un cuento, de una fábula, un mito. Tiene su inicio, tiene su nudo y tiene su desenlace, pero las historias se pueden ir recreando, o sea, pueden continuar y se le pueden añadir, ¿ves? Cada vez más muchas cosas. O sea que esa ficción nunca va a terminar, ¿sí? Aquí dice, ampliemos nuestro aprendizaje. Se puede clasificar en 3 categorías. Lo extraño, o sea, como cosas de que uno, uy, sorprendente, no se las cree. Lo maravilloso, o sea, es algo genial, que solamente en este mundo de la fantasía lo podemos encontrar. Y lo fantástico, ¿qué quiere decir? Que es algo que nos llena de sorpresas, ¿sí? Ocurre para transmitir algo. Existen varios tipos de mundos de donde provienen los elementos sobrenaturales, o sea que no hacen parte de lo cotidiano, de lo que nosotros estamos viviendo. Aquí dice, los más usuales son mundos de frontera, mundos paralelos o mundos alternativos. Aquí hará referencia a esto de mundos alternativos. ¿Quién me podrá decir? Aquí hará referencia a esto. ¿Alguien me puede decir a qué hará referencia a esto de mundos alternativos? Ninguno, estamos callados en el día de hoy. Diferentes tipos de mundos. Diferentes tipos de mundos, o sea que primero estamos en un lugar y luego nos teletransportamos a otro lugar, ¿cierto? A eso le llamamos nosotros mundos alternativos. Andrés Felipe, ¿qué me puedes decir de eso de los mundos paralelos? ¿Qué puedes entender de eso, Andrés Felipe? Cuéntame. Pues que yo en lo que entiendo de mundos paralelos es que, por ejemplo, yo en un mundo puedo estar haciendo algo que esté mal, pero en otro yo pude haber hecho algo que esté bien, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a darle la oportunidad a Dani, que me está solicitando la palabra. Cuéntame, Dani, ¿qué me puedes decir? Que un mundo alterno es un mundo dentro del mundo, pero que está en otra dimensión, donde todo puede cambiar, Excelente, muy en bien. resumidas palabras. Todo puede cambiar, o sea,
Por eso decíamos al principio, Profe, no he de- terminado. Ajá. Por lo menos como el claro ejemplo que dio Andrés Felipe, que en un mundo yo puedo, eso se ve mucho en las películas de Marvel, etcétera, que yo en un mundo soy bueno y en el otro malo, etcétera. También se ve en las películas de Spider-Man y Bien, eso. los villanos, ¿no? Entonces, a ustedes les gustan mucho esos mundos porque fueron creados en esos mundos, ¿sí? De pronto la profesora Zaida fue creada en el mundo de Superman, en el mundo de Batman, la Mujer Maravilla, Batichica, pero ya ustedes tienen otros superhéroes, ¿sí? Y viven otros mundos totalmente fantásticos. Por ejemplo, Hulk, por ejemplo, Thor. ¿Qué otro personaje fantástico nosotros podemos conocer? Gabriel, ¿qué me cuentas? ¿Qué otro personaje fantástico puedes conocer? Iron Man. Iron Man, que es el personaje fabuloso del momento, ¿cierto? Nicole, ¿qué personaje fantástico podrías decir en este instante? Yo miré esa película Payaso Juanson. Es un personaje, creo. Profe, me faltó uno. A ver, Gabriel, cuéntame. Thanos. Bueno, también Thanos es otro personaje fantástico. Juan Ángel, ¿qué personaje fantástico podrías añadir en este momento, hijo? ¿Qué me puedes decir? Spider-Man. Spider-Man, aunque Dani ya lo había mencionado, pero ¿qué otro personaje podríamos añadir? Alejandra, por ejemplo, ¿qué otro personaje? Profe, yo la verdad no sé lo que sabe mi hermano. Profe, Eso de me faltó otro. Dragon Ball, me parece que es. Los de Dragon Ball, muy bien. Joan Pavón, a ti que te gusta tanto la ficción, ¿qué personaje podrías añadir? Aparte de los que han mencionado los compañeros, cuéntame. Batman, Superman, Mujer Maravilla, Aquaman, la Liga de la Justicia. Ay, pero eso los menciona la profesora Zaya, ¿no? Visión. Eso lo dijo la profe. Pero Visión, profe. ¿qué nuevos han salido? O sea, que ustedes los conozcan, que la profesora no. Eso, el Doctor Strange, usted lo conoce. Bueno, Gabriel me está solicitando la palabra. A ver, cuéntame, Gabriel. Profe, la Pantera Negra. Muy bien, la Pantera Negra. Andrés Felipe, ¿quieres decir alguno? Sí. ¿Cuál, Andrés? Cuéntame. El problema es que ahora se me olvidó el nombre. Es de la mitología griega, pero es un superhéroe de DC Comics. Se llama... Porque es de la mitología griega, pero también de DC, pero lo agregaron como superhéroe en DC Comics. Bueno, hijos, de todas maneras, vemos que hemos comprendido las características más importantes, ¿sí?, de lo que es la literatura de la fantasía. Entonces, no, Hércules, ya. Hércules. Hércules. Bueno, de todas maneras, vamos a retroalimentar, ¿listo? Aquí aparece, dice, existen varios tipos de mundos, que era lo que hablábamos nosotros, que están en un mundo bueno y se pueden transportar a otro mundo en donde su acción es totalmente diferente a la mostrada, o sea, un mundo malo, ¿sí? Aquí dice, tiene subgéneros, que es la fantasía épica y la fantasía oscura. Cuando hablamos nosotros de la fantasía épica, es lo que es maravilloso, majestuoso, lo que es irreal, inclusive lo que estaba diciendo ahorita Andrés Felipe con relación a Hércules, la mitología. Ustedes saben que en esa parte de la mitología, el hombre es el que hace cosas magníficas y es visto como ¿qué? Como un héroe. Cuando hablamos nosotros de la fantasía oscura, es cuando nosotros vemos de pronto la hechicería, los brujos, los magos, es algo oculto, es algo misterioso. ¿Listo? Entonces, en este momento nosotros estamos comprendiendo lo que es la literatura de la fantasía, que es lo que vamos a entrar a trabajar nosotros en estos días, ¿sí? La actividad que tenemos nosotros ahorita en lengua castellana es algo muy sencillo. Les voy a activar a todos el micrófono, ¿sí? La actividad que encontramos se encuentra en la plataforma en Web Colegios, ¿sí? Es una sopa de letras. Entonces, ¿dónde debemos ir? Primero, vamos a Web Colegios. Segundo, buscamos académico. Tercero, Si nos lo muestra, buscamos profe. sopa de letras. ¿Listo? Allí vamos a encontrar una sopa de letras que podemos hacer de forma online, ¿sí? Yo ya lo hice.
En el cuaderno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Escribimos la fecha de hoy, ¿sí? Luego de escribir la fecha de hoy, vamos a escribir el título. ¿Cuál sería el título? ¿Literatura de ciencia ficción o no? ¿O cómo? Literatura fantástica. ¿Listo? Ah, bueno. Luego de profe, yo ya lo hice. la fecha y el título, vamos a consultar los significados de esas palabras que encontramos en la sopa de letras. ¿Listo? Cuando ya encontremos los significados de esas palabras, vamos a hacer una oración con cada una de esas palabras. ¿Dónde hacemos esta actividad? En el cuaderno de lengua. Muy bien, en el cuaderno de lengua castellana. Ahora, pasamos a la siguiente asignatura que es log. Pero, profe, ¿para cuándo hay que entregar eso? No, tenemos toda la semana para hacerlo, ¿sí? No hay ningún afán. De pronto, Profe, ¿por qué Entonces, esta lo puedo- semana no hay una actividad así como tal un poco más extensa en lengua? Porque a lengua castellana esta semana no le corresponde asignar compromisos, ¿sí? Tenemos una temática, pero esta semana a lengua no le corresponden los compromisos, ¿ves? Entonces, por eso tienen todo este tiempo para que lo puedan hacer. ¿Listo? Entonces, bueno, en profe. teoría, la semana que viene el profesor de ética y filosofía, el profesor de, ¿qué? ¿Cómo es que se llama? De informática no tienen que mandarnos nada. Exacto. ¿Por qué? Porque Aunque la semana pasada no nos podían mandar nada, pero aún así nos lo mandaron. exacto, sí, es que vamos a ir corrigiendo esas cositas a medida que vayamos pasando las situaciones, ¿sí, hijo? De todas formas, en esta semana ustedes podrán encontrar en la plataforma el material, ¿sí? Para que ustedes lo lean. Ojo, es fundamental que observemos los enlaces que aparecen aquí en la guía, ¿sí? Porque en base a esos enlaces la profe Zaida también luego va a retroalimentar. En log les aparece una guía que habla sobre la regla ortográfica de dos letras, de la letra B y de la letra V. Entonces, vamos a ir leyendo cuáles son esas reglas ortográficas para que las podamos llevar a la práctica. Hay un ejercicio muy sencillo que debemos hacer en log. Eso lo vamos a hacer en el cuaderno. Primero, vamos a escribir la fecha en el cuaderno de log. Segundo, vamos a escribir el título, que es regla ortográfica de la B y la V. Y tercero, es de acuerdo a lo que la guía, ¿sí? Y los enlaces que yo les estoy compartiendo allí en la guía, vamos a escribir unos ejemplos que puedan complementar esa regla ortográfica en log. ¿Listo? Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta con relación a lo que vamos a hacer en lengua castellana en log? Profe, entonces hacemos la sopa de letras en la web colegios y con las palabras hacemos las oraciones en el cuaderno. Muy bien, cuando realices la sopa de letras en la web colegios, ¿usted qué hace? Le toma un capture, ¿sí? Y ese capture luego lo conviertes en PDF y eso es lo que vamos a subir ¿a dónde? A la plataforma como evidencia de que ya lo hiciste. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Cuando ya termines la sopa de letras, ahí sí vas al cuaderno para buscar significados y hacer oraciones.